momento más, hubo algún momento que dijiste esto se va a caer? Pues al final de la negociación, al final de la cosa, nos faltaban muy poquitos comités y entonces los países empezaron a ejercer como presiones, ¿no? Si usted quiere entrar a la OCDE, arrégleme este problemita. Mm, Y que era un poquito el problemita laboral. Entonces a los suecos les interesaba que arregláramos el problemita con los sindicalistas y que los protegiéramos y tal. Eh, y los gringos, que son muy prácticos, empezaron a sacar sus problemitas comerciales. mm, Y, por ejemplo, cosas que no se habían cumplido del TLC. Y dijeron, no, ustedes no entran a la OCDE hasta que me terminen de cumplir estos requisitos que habíamos pactado en el TLC y que ustedes no los han cumplido. Entonces ahí, por ejemplo, nos tocó sacar una ley de propiedad intelectual que nos habíamos comprometido a actualizarla y no lo habíamos hecho porque era complicado, era largo, era políticamente dispendioso y no se había hecho. mm. Y entonces ahora dijeron, no, a ver, si ustedes quieren entrar. Y había en ese momento también problemas de como muy puntuales de lo que se llaman irritantes comerciales que aprovecharon para decir, nosotros teníamos un esquema para la chatarrización de camiones que venía de los paros camioneros, en donde eso era una larga historia, pero en donde Colombia, entonces, a raíz de esos paros de los camioneros que eran tenían una capacidad de presión tan fuerte, Sí, habíamos terminado con un esquema pésimo de que no dejábamos entrar un camión hasta que no se destruía otro, ok. que eso te puede sonar a que, pues, o sea, eso no tiene ninguna lógica, pero eso teníamos. Y obviamente a los países vendedores de camiones decían, esa cosa que tiene Colombia, Sí, es primero es fatal. absurda económicamente, pero pues eso no era lo que les preocupaba tanto, sino que no se podían vender sino muy pocos camiones en Colombia. Mm, Entonces, a ver, arréglenos el problemita de los camiones. Y el arreglarnos el problemita de los camiones quería decir que aquí teníamos a los camioneros haciéndonos paros de camiones hijo de si madre. cambiábamos la regulación. Entonces, sí, había cosas bien, bien complicadas. Y en algún momento, países que habían sido muy amigos nuestros, que nos habían empujado y apoyado en todo, como México, resulta que México tiene todas las fábricas de camiones en su territorio. Entonces se volvieron también muy preocupados por el tema de los camiones. Y empezaron a decir, no, si este tema de los camiones no se arregla y no pues entonces de pronto no Mm, vamos a ser tan colaboradores con Colombia en los otros comités en donde necesitan el visto bueno, y había que tener el visto bueno de el 100% de los países. uf. Entonces, con que Entonces tú salías de esas reuniones y decías, tengo que llamar al presidente. en muchas reuniones, en varias reuniones salimos, tengo que llamar al presidente. Tengo que llamar al Pucha. presidente y el presidente tiene que llamar al presidente de México a ver cómo estamos o el ministro de Comercio llama al ministro de Comercio. Entonces, sí había muchas cosas de esas. Llama al Sí. ministro de Comercio de México y venga a ver cómo manejamos esto. Entonces, sí, políticamente México nos está apoyando, pero entonces bájele el tono a su ministro de Comercio que nos está sobando con lo de los camiones. Mm, Entonces, era una negociación a muchas bandas, muy interesante, sí, muy compleja. O sea, muy hay que compleja. tener Como como... ejercicio de negociación, interesantísimo. Sí. Como proyecto de un gobierno, interesantísimo, porque tenían que participar todos los ministerios. Prácticamente todos los ministerios tenían que tener Mm, por lo menos una persona dedicada a mirar qué era lo que se hacía con la OCDE, sacar y un equipo. Eso lo manejábamos desde presidencia, entonces en presidencia siempre hubo un equipo que coordinaba todos estos ministerios mm. para que muevan la cosa, para que vayan al comité, para que hagan la cosa que hay que hacer. Y entonces, como coordinación dentro de un gobierno, fue muy interesante ejercicio. Eh, yo saqué una lección de ahí y es que esto de tener deadlines es importantísimo para mover las cosas en un gobierno. Claro. Y yo creo que eso lo sabía Santos. Santos sabía que si teníamos como una presión externa, se Mm, hacían más cosas que si no, en el día a día hay cosas mm, que no se hacen. Los sí. gobiernos están ocupados siempre, están muy ocupados en lo urgente y no se ocupan de lo importante. Mm. Necesitan esa presión para hacer cosas que son útiles.